Bueno, damos inicio a esta cuarta y última conferencia de su curso de ganadería intensiva a doble propósito. Quiero comentarles que hoy, a raíz de un error eh, de un error de plataforma, el vínculo estuvo mal y se me cruzaron las dos conferencias que tenía ahora presentes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, hubo un error, por el cual les pido disculpas y pues tuve un cruce con las dos conferencias que estoy orientando ahorita en la mañana. Pues bueno, ya estuvo corregido y ya estamos aquí nuevamente. Pues bueno, antes que nada quiero agradecer la participación en este curso. Esta es la última, la cuarta y última conferencia de formación de su curso de ganadería intensiva a doble propósito. Ayer, el día de ayer 19, dimos inicio a la cuarta y última semana y la cual va a estar abierta hasta el día 24. Esta semana pues tenemos que entregar el 100% de las actividades. Recuerden que para certificarnos tenemos que tener todas las actividades permanentes. El curso ha venido pues avanzando en la primer paso a paso. Primera semana trabajamos contenido racial, la segunda trabajamos eh, la parte forrajera y su conservación, la tercera semana trabajamos la parte sanitaria y finalmente esta semana vamos a trabajar un aspecto bien importante que es la reproducción en los bovinos. Pues me disculparán lo incisivo, es que el curso cierra el día 24 de este mes. Y entonces todos los links y toda la disponibilidad que tenemos va a estar abierta hasta el 24 al mediodía. Ya del mediodía en adelante, pues hay un cierre programado, la plataforma va a cerrar todos los vínculos y links y va a ser muy difícil de que podamos subir las evidencias que se nos pasaron. Entonces, en este momento todos los componentes están disponibles, sin embargo, si dejamos pasar el tiempo, pues ya va a ser muy difícil. Ahora, muy difícil de que me envíen las evidencias a mi correo electrónico, que me lo envíen al WhatsApp, de que la suban al foro, que lo suban directamente a la plataforma desde el punto de vista, pues aquí formativo, porque yo necesito o la plataforma me exige que para yo asignarles una nota, debe haber un soporte que sea quien certifique la nota que les voy a acceder. Ello implica que en el libro de calificaciones debe estar ese documento que certifica la nota con la que estoy asignando. Entonces, por eso no les puedo recibir por otro medio diferente las evidencias. Así que puntualmente les agradezco, por favor, la participación en las evidencias y finalmente, pues en esta cuarta y última semana, tenemos unas evidencias pues bien interesantes. Una de ellas es el foro, que es participar en el foro. Qué pena. Hoy sí me ha hecho bullying la plataforma. Listo, vamos a participar en el foro. El foro se llama Reconocer los aspectos inherentes al ciclo estar de la hembra bovina y sencillamente lo que vamos a hacer, ahí hay una pregunta y la vamos a responder. Personalmente me gustaría escuchar o sea, leer, perdón, no escuchar, leer sus opiniones, eh, porque pues obviamente ellas son las que me muestran a mí el avance y lo que hemos logrado absorber durante todo este tiempo de formación en su curso. Entonces no quisiera yo como cosas así muy extendidas, como muy profundas, sencillamente me gustaría su opinión personal referente a los aspectos inherentes al ciclo estral. Para esta cuarta semana también tenemos una evaluación online. Es una evaluación que pues hay que presentarla directamente en línea, ¿cierto? Esta evaluación se llama, no quiere correr, ahora sí, se llama Identificar los aspectos relacionados con la reproducción en los bovinos
es una evaluación que se fundamenta en el material de formación de la semana 4, cual podemos acceder a él. Material de formación, reproducción bovina, es bien interesante, es un material bien bacano, bien bonito, en la medida en la que nosotros podemos de alguna manera acceder a un material que no viene con un contenido muy técnico. Sabemos que pues la parte de reproducción tiende a manejar algunas cosas complejas en la parte de terminología, pero pues este documento viene con un lenguaje fácil y bien sencillo de aprender. Yo les recomiendo que lo lean, que lo descarguen y pues teniendo en cuenta eso pueden presentar la evaluación. Esta evaluación tiene intentos múltiples y como tiene intentos múltiples lo pueden presentar varias veces. Y tenemos un tallercito que se llama hacer un folleto para manejar los aspectos reproductivos al interior de la finca ganadera. Ahí sencillamente y puntualmente lo que pues me dice que yo debo seleccionar una finca en la región, ¿cierto? Y allí lo que yo debo, de acuerdo a lo que hemos visto, es implementar un proceso de inseminación artificial o transferencia de embriones. Perdón. Eso sencillamente pues lo vamos a hacer en un documento, en un folleto, y lo vamos a entregar. Para hacer el folleto pues tenemos varias herramientas, lo pueden hacer en Word, no hay problema, lo pueden hacer en PowerPoint, hay un archivo del Office que se llama Publisher, lo podemos trabajar ahí. Ahora, si bien ustedes no manejan este tipo de documentos, pues lo pueden hacer a mano en una hojita de papel y le toman las fotografías y las suben. Y esas fotografías pues tienen toda la validez de la evidencia. Lo importante es que nosotros logramos identificar estas tecnologías de reproductivas y su incidencia en la ganadería doble propósito y cómo funcionaría. Entonces, ya hablando un poquito de la charla técnica del día de hoy, pues la reproducción bovina inicialmente pues me habla de las actividades eh, fisiológicas que genera el animal para dar origen a otro ser. Estas actividades fisiológicas pues son inherentes al aparato reproductivo y por eso es importante conocer su anatomía y su fisiología, entendiendo que el 90% del aparato reproductivo femenino es interno. Nosotros no lo podemos ver. A contraposición del macho, que el 90% es externo. Eso implica que pues las diferencias anatómicas bien marcadas también tienen actividades fisiológicas muy marcadas y obviamente la hembra es la responsable de la gestación. Algo importante también es que para conocer la anatomía, en todos los procesos de biotécnica, es decir, para hacer transferencia de embriones, inseminación artificial, la manipulación del tracto femenino reproductivo implica conocerlo, implica de alguna manera tener pendientes sus estructuras anatómicas y funcionales que nos van a permitir incidir en técnicas de la reproducción. Ahora, la reproducción, la diferenciación sexual no se realiza directamente digamos lo que en las épocas de pubertad y madurez, sino desde el mismo momento de la concepción. Ahí sabemos efectivamente si es hembra o macho, cuántas células reproductivas van a tener. Sin embargo, es importantísimo en la reproducción de los bovinos que los bovinos alcancen la pubertad y la madurez lo más pronto posible. Ello implica un concepto que se llama de precocidad. Un animal precoz es un animal que alcanza todas sus características reproductivas muy pronto y por tanto tiene la capacidad reproductiva de generar un nuevo ser y por tanto sabemos que en la ganadería el tiempo significa dinero y esto es implicaciones productivas bien interesantes. Las hembras bovinas fisiológicamente tienen un ciclo que se denomina ciclo estral,
Y ese ciclo estral está compuesto por dos etapas, una estrogénica, que está mediada por el 17 de testradiol, que es la hormona del comportamiento sexual de las hembras, y una fase progesterónica, que es la que está mediada por la progesterona, y como su nombre lo dice, es la hormona de la gestación, progestación. Ello implica que los 4 ciclos del ciclo estral pues están bien marcados hormonalmente y debemos identificarlos, siendo de ellos el estro uno de los más significativos porque es el que manifiesta signos y síntomas, es el que nosotros lo podemos ver y apreciar. Qué pena. Ello implica conocer entonces cuáles son esas manifestaciones de estro. El estro es el mismo cuando la vaca está en celo, o podemos decir cuando está en calor. Ello implica saber exactamente cuando está en estro, perdón, cuál sería el momento indicado para hacer la monta, obviamente porque lo que nos interesa es que el animal se reproduzca. Ese conocimiento directo del estro, pues implica saber cómo vamos a hacer esa inoculación de semen eh, en la hembra para que obviamente quede gestante. Y pues tenemos varias técnicas. Tenemos obviamente la monta natural, que es la monta libre, en donde están los animales en libertad con el toro, y tan pronto pues la hembra entra en celo por comportamiento fisiológico, pues es copulada por el macho. Sin embargo, también existe otro tipo de monta que se puede llamar monta natural, pero controlada, en la medida en que ya que hay una intervención humana, pues porque el hombre debe identificar en qué momento la hembra está en celo, y sencillamente en el momento en que la hembra está puntualmente en celo, se lleva al macho, el macho la copula, y pues ello implica una gestión y una administración de los ciclos reproductivos que pueden, pues que tienen incidencias muy positivas en la medida en la que el toro pues no va a estar desgastado, no va a hacer varias montas, sencillamente va a hacer las montas necesarias, y podemos tener un toro con muchas vacas. Normalmente se habla de que un toro por cada 20 vacas, pero en la práctica es tolerable hasta 50. Sin embargo, esta técnica de monta controlada es bastante funcional. La inseminación artificial, pues, es la manipulación del semen en condiciones de criogenia, es decir, el semen se congela con nitrógeno líquido y se mantiene en tanques de frío. Se tiene una hembra que esté cerca a la ovulación, y ese semen de un toro de alto valor genético se le inocula a esa hembra con el fin de que quede gestante. Básicamente esa es la inseminación artificial, y pues también tiene incidencias reproductivas muy interesantes. Eh, para esta charla del día de hoy he diseñado esta pequeña tablita, esta pequeña gráfica, que de alguna manera nos orientará cómo funciona o cómo podríamos nosotros gestionar la reproducción de nuestros animales en el hato. Básicamente entendiendo que la vida productiva del animal comienza con el parto, es decir, una hembra bovina comienza su vida productiva en la medida en la que sea capaz de de gestar y parir un animal, así como criar. Ese proceso es el culmen, digamos, que como el clímax de la actividad reproductiva de nuestras hembras bovinas, en la medida en la que logramos ya con ese parto obtener una lactancia, es decir, un periodo en el cual la hembra va a dar leche y va a dar un ternero, que pues lo consideramos como la producción de carne de nuestro bovino. Entonces el parto, el primer parto que tiene la hembra, es el inicio de la vida, es el inicio de la vida productiva del animal. La vida reproductiva la inicia en la medida en la que hormonalmente ya es posible acceder a la gestación. Sin embargo, la vida productiva se puede contabilizar con el parto, porque ahí es donde empezamos a obtener rendimientos financieros de la actividad del animal. Entonces, pues sabemos que la vida del animal comienza con el parto. Después de que el animal pare, tiene un periodo en el cual el útero debe recuperarse anatómica e histológicamente. Ello implica que todos los tejidos internos deben estar disponibles para una nueva gestación, y eso
Como les decía, ello implica un manejo nutricional, quiere decir que la hembra debe estar comiendo bien, que no tenga problemas sanitarios, quiere decir de que la hembra, aparte de comer bien, tiene que tener un buen manejo sanitario, en la medida que si tuvo un parto dificultoso o no se limpió bien la placenta, pues va a alargar ese proceso de recuperación, que al igual que en la mujer se llama de la misma manera, puerperio. Eh, Sin embargo, el puerperio bien llevado en una hembra alimentada bien tiene una duración aproximadamente de 40 días. Esos 40 días es el periodo en el que el útero se recupera anatómica e histológicamente para recibir una nueva gestación. Eh, Después de que se recupera anatómica e histológicamente, estamos hablando de aproximadamente después ya de 40 días, la hembra ya queda apta para una nueva gestación. Entonces consideramos el tiempo desde el momento en que pare hasta que queda nuevamente a gestar, ¿cierto? Se llama días abiertos. De una manera más fácil de definir, los días abiertos es el periodo que transcurre después del parto hasta una nueva gestación. De manera ideal, y como vemos aquí, cada línea vertical equivalen a 30 días. Entonces, cada rayita de estas son 30 días y entonces de manera ideal, la hembra bovina, después del parto, debe quedar gestante aproximadamente a los 90 días. O sea, la hembra, después de que parió, a los 90 días debe tener una nueva gestación. Ahora, estos esfuerzos implican, pues, no solamente un manejo reproductivo, sino un manejo nutricional, un manejo sanitario y un manejo también técnico en referencia de que tenemos que estar muy atentos a las condiciones del animal. Quiere decir de que estemos monitoreando, revisando sanitariamente, haciendo los tactos rectales con el fin de que el animal haya recuperado prontamente su connotación fisiológica uterina para esa nueva gestación. Entendemos entonces que los días abiertos son determinantes para que el animal mantenga su productividad constante. Después de los días abiertos, recuerden que el animal aquí tuvo un parto, ¿cierto? Y durante todo este periodo, esa cría, como estamos hablando de animales doble propósito, esa cría pues debe estar al lado de la hembra, eh, esta que nació acá, ¿cierto? Debe estar al lado de la hembra, pues recibiendo leche y por eso se llama periodo de lactancia. Ese periodo de lactancia tiene aproximadamente una duración de 240 días. Entonces miremos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasados esos 240 días o 8 meses, la cría, el ternero o la ternera se retira de la hembra. Ese fenómeno se llama destete, pero el destete tiene una particularidad y se maneja en dos vías. ¿Qué quiere decir de que se maneja en dos vías? El destete se maneja en dos vías en la medida en la que la cría, de manera ideal, debe estar entre los 180 y los 210 kilogramos de peso. Quiere decir de que nosotros idealmente debemos destetar una cría entre 180 y 210 kilos y eso implica que pues hay que darle un manejo, no quitarle toda la leche, sino dejarle un cuarto de los de desordeña, darle un suplemento alimenticio, haberle hecho todos los manejos previos, por ejemplo, la castración a los 6 meses, la topizada a los 2 primeros meses de vida. Eh, en la medida en la que ya nosotros logremos destetar un animal entre 180 y 210 kilos, pues estamos teniendo un animal de muy buena calidad. Ahora, no solamente, por eso les hablaba dos vías, no solamente es el ternero, sino también la hembra. La hembra particularmente debe tener una connotación importante. Recuerden que aquí, en este momento, la hembra recibió una gestación. Ella fue, independientemente de la manera, ella recibió un embrión, el cual lo está gestando. Entonces, otra condición que se vuelve necesaria es que la hembra debe estar preñada al momento del destete. Y esta es una regla, ojo, debe convertirse en una regla
obligatoria para todo el ganadero que maneje ganadería doble propósito, ganadería de carne, cualquier tipo de ganadería, ganadería de leche, es que el destete debe desarrollarse con la hembra preñada. Si nosotros destetamos hembras vacías, pues obviamente los costos de producción se van a incrementar en la medida en la que toca esperar mucho tiempo para recibir un nuevo parto. Entonces, la regla, digámoslo así, o pues yo lo quisiera llamar la ley del destete, que debe cumplirse, pero pues para que sea ley le falta mucho. Sin embargo, entonces la regla del destete debe ser destetar un ternero entre 200, 180 y 210 kilos y destetar una hembra preñada aproximadamente con 150 días de gestación. Miremos, si aquí se preñó, entonces tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 150 días, los cuales pues incidencialmente van a redundar en la productividad del hato. Entonces, repito y disculpen que sea tan insistente en esto, pero es que la regla del destete es la clave de la productividad. Destetar animales con muy buen peso y hembras preñadas son necesariamente incidenciales en la producción y necesariamente geniales a la hora de extraer la producción de nuestros animales. Ahora bien, después de que se desteta, ella tiene un periodo de aproximadamente 1, 2, 3 y más o menos 4 meses, aproximadamente 120 días, desde el destete al nuevo parto. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros destetemos la hembra? Porque resulta que esta cría que viene aquí, ¿cierto? Esta cría que viene aquí debe recibir la inmunidad materna primaria y esa inmunidad materna la recibe a través del calostro. Si nosotros le damos este periodo de mínimo, o de mínimo no, de 120 días a la hembra, la ubre va a estar recuperada y va a formar un calostro que va a garantizar que esta cría tan pronto nazca, va a tomar ese calostro y va a tener todas las condiciones inmunitarias propicias para enfrentarse a la vida. Noten ustedes que cuando el animal nace y no toma calostro, normalmente no sobrevive. Y si sobrevive, es un animal que va a ser atrasado y si lo miramos desde el punto de vista productivo, está en las condiciones más malas, es decir, es un animal improductivo. El calostro no solamente asegura la vida del animal, sino también asegura la inversión que se hizo durante todo el parto, durante todo el proceso de gestación a esa cría. Entonces es importante tener en cuenta de que de esta manera, con estos 120 días, aseguramos la vida de la cría. Ahora bien, algo que les quiero pedir que analicemos es desde el momento del primer parto que contamos en esta gráfica hasta el segundo parto que está en esta gráfica, podemos contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 meses, es decir, 360 días. Este concepto lo podemos definir como intervalo entre, disculpa porque es malísimo para escribir con esto, como intervalo entre partos. El intervalo entre partos, entonces, es el periodo que transcurre entre un parto y el inmediatamente siguiente. Sin embargo, de manera ideal, ese parto debe ser, ese periodo, perdón, ese intervalo entre partos debe ser aproximadamente de 12 meses, 365 días. Quiere decir de que anualmente todas mis vacas deben parir una vez. Yo no puedo pasar 12 meses, un periodo de 12 meses sin que la vaca me para, pues no puedo, no debo, porque obviamente los costos de producción van a ser más altos. Entonces, de manera ideal, el famoso concepto de parto por año no es un concepto caprichoso, es un concepto productivo que garantizará la sostenibilidad del hato durante todo el periodo que nosotros llamamos, del periodo que llamamos productivo de la vaca. En ese sentido, entonces, visto de una manera holística, esta gráfica resume todas las actividades reproductivas en la vida de una hembra bovina en un hato doble propósito que de manera intensiva, perdón,
nosotros podemos aprovecharlo puntualmente. En ese sentido, entonces, pues doy haré las preguntas, no sé si tenés alguna pregunta, algo que apuntar, algo que anotar, y pues referente a la charla del día de hoy. Así que quedo atento. Profe, buenos días. Buenos días, mío. O sea que para tener un mínimo de productividad tiene que haber una cría por año, ¿cierto? Pues no un mínimo de productividad, es digamos que la capacidad que podemos Generar la vaca. aprovecharle una vaca. Si la vaca Ah, no te pare todos los años, pues le estás perdiendo capacidad productiva a la vaca. ¿Sí me hago entender? Es sí, como que vos tengas una máquina que te produzca, a ver, un molino que sea sí. capaz de moler 20 kilos por hora y vos estás Sí. moliendo 1 kilo. Estás perdiendo la Mm, capacidad de la vaca, del molino, perdón. Lo mismo pasa con la vaca. La vaca, uno puede aprovecharle un parto por año y si no se lo aprovecha, pues obviamente está perdiendo la capacidad de la vaca y aparte de eso, estás teniendo una mayor inversión y por tanto el ternero de una vaca que se destete vacía va a ser mucho más caro comparado con el ternero de una vaca que se destetó preñada. ¿Me hice entender? sí, señor. Ok, perfecto. No sé si hay más preguntas ahí referente. En cuanto a lo del calostro, esto, digamos, si el ternero no toma los, los calostros ya, como decía el profe ahí, no tiene, digamos, la defensa inmunológica y estaría en retraso, ¿cierto? En Sí, atraso. señor. Sí, señor. Es la manera de garantizarle que ese ternerito tenga una vida saludable. Saludable. Sí, señor. Mm, Y eso se debe hacer, valga la pregunta, y que pues es sí, como una nota y demás. Esto se debe hacer las primeras 6 horas de vida del ternero. Es decir, el sí, ternero tomen. después de que nace, las 6 primeras horas de vida debe tomar calostro, porque si no, las vellosidades intestinales se cierran y no van a permitir que incorpore esas moléculas de calostro y por tanto pues el animal no va a tener eso. Entonces, es una manera, algo importante, es clave en la actividad sanitaria sanitaria, pues y de alguna manera, o de manejo, para ser más puntuales, en el ternero recién nacido es que tome calostro. Es clave en eso. Ok, muchas gracias, profe. Ah, bueno, no sé si hay más preguntas. Ok, bueno. Entonces, como no hay más preguntas, pues ya la doy por finalizada esta cuarta conferencia de su curso de ganadería intensiva doble propósito. Recuerda que esto está siendo grabado y va a ser publicada en la carpeta que se llama grabación conferencia web. Allí puedes acceder a ella y pueden verla en diferido. Igual todas las preguntas que salgan, todas las inquietudes, pues mi número telefónico está ahí disponible y pueden acceder a él en cualquier momento. Entonces, pues le agradezco su participación, agradezco su asistencia, agradezco todo su trabajo y empeño en este curso de formación, el cual pues ya está próximo a terminar. Entonces, bueno, muchas gracias y que pases un feliz día, ¿sabes? Feliz semana. Bueno, profe, gracias.